Insuficiencia cardíaca. El término insuficiencia cardíaca se aplica a las situaciones en las que el corazón es incapaz de suministrar a la periferia la cantidad de sangre necesaria para satisfacer sus necesidades. Desde el punto de vista de la etiopatogenia, se reconocen dos formas. A. Insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular sistólica, en la cual disminuye la función de la bomba del corazón. Y B. Insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada, y que puede deberse a su vez a una disfunción diastólica, alteración de la distensibilidad del corazón. Otras causas cardíacas, valvulopatías, malformaciones, tumores cardíacos o arritmias muy rápidas, o extracardíacas, anemia, hipertirosis y algunas hipovitaminosis. Cuadro clínico. Se conocen distintas formas clínicas de insuficiencia cardíaca. Respecto a su curso, hay una forma aguda, por rotura valvular o infarto de miocardio, y otra crónica, formas más habituales. Es útil distinguir también la insuficiencia cardíaca izquierda de la derecha. En la primera, la acumulación de líquidos insuficiente, bombeada, se produce en el pulmón, congestión pulmonar con la consiguiente disnea. En cambio, en la insuficiencia cardíaca derecha, la congestión venosa es fundamentalmente sistémica. Hepatomegalia, edemas. En la práctica clínica se reconocen diversos factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, tales como arritmias, infecciones, hipertensión arterial, tromboembolia pulmonar, endocarditis bacteriana, anemia, estados circulatorios hipercinéticos, sobrecarga circulatoria de líquidos e infartos de miocardio. La sintomatología de la insuficiencia cardíaca se debe, sobre todo, a sus repercusiones sobre otros órganos y suele manifestarse por disnea, tos, intranquilidad, sudoración, fatiga o debilidad muscular, edemas y hepatomegalia. Por exploración física se descubre un pulso rápido y amplitud disminuida, estertores de estasis en el pulmón o incluso derrame pleural, particularmente derecho, incurgitación de las venas yugulares, hepatomegalias de estasis, reflujo hepatoyugular, edema simétrico, blando y localizado en las partes declives, cianosis y caquexia. Entre los datos del examen físico del corazón suele llamar la atención la cardiomegalia y sobre todo el llamado golpe ventricular, aunque no del todo específico. Es un valioso dato de insuficiencia cardíaca cuando se detecta en un adulto mayor de 40 años. Se trata de la ocultación del tercer ruido, que se aprecia mejor con la campana del estetoscopio y en el apex. El tercer ruido coincide con el llenado rápido de un ventrículo que, cuando hay insuficiencia cardíaca, se halla distendido por aumento de la precarga. Por ello, no se produce en la estenosis mitral ni en la tricuspidia. Según el estado funcional, cabe distinguir 4 clases de insuficiencia cardíaca. Clase 1. No hay limitaciones. La actividad física habitual no produce fatiga excesiva, disnea ni palpitaciones. Clase 2. Limitación ligera de la actividad física. El paciente no presenta síntomas en reposo. La actividad física habitual produce fatiga, disnea, palpitaciones y angina. Clase 3. Limitación notable de la actividad física, aunque en reposo no hay síntomas. Esto se manifiestan con escasa actividad física. Clase 4. Incapacidad de llevar a cabo cualquier actividad sin que aparezcan síntomas. Estos pueden estar presentes incluso en reposo. Exploraciones complementarias. Entre las pruebas de imagen, la radiografía de tórax pueden revelar numerosos datos de interés: cardiomegalia, hidrotórax, congestión pulmonar, redistribución vascular en líneas de Kerley-B y otros. La ecocardiografía Doppler y la resonancia magnética permiten precisar los aspectos relacionados con la etiopatogenia del proceso. Entre los datos de laboratorio parece útil la determinación de las concentraciones plasmáticas de péptido natriurético cerebral, que se encuentran elevadas en la insuficiencia cardíaca descompensada.
Tratamiento. Consiste en una serie de medidas generales: reposo absoluto en la forma aguda, ejercicio moderado en la forma crónica, eliminación del tabaquismo y reducción del peso en el paciente con obesidad. Respecto al tratamiento farmacológico, cuando la insuficiencia cardíaca se debe a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, los fármacos de elección son un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, IECA, acompañado de un beta bloqueante adrenérgico y un diurético. Si a pesar de este tratamiento persisten los síntomas, puede añadirse digoxina, vasodilatadores, espironolactona o considerar otras medidas terapéuticas no farmacológicas. Los IECA, como captopril, enalapril, ramipril, quinapril, lisinopril, son beneficiosos porque atenúan los mecanismos fisiopatológicos de adaptación de la insuficiencia cardíaca, tales como la estimulación del sistema renina-angiotensina y la liberación de noradrenalina y vasopresina. Sus efectos adversos más frecuentes son la hipotensión arterial. Presiones arteriales máximas en torno a 90 mm de mercurio son aceptables. Hiperpotasemia, a tener en cuenta si se asocian con diuréticos ahorradores de potasio. Aumento de creatinina y tos irritativa, a veces difícil de distinguir de la consecuencia a la asistolia izquierda. Al objeto de reducir los edemas, se procede a una dieta pobre en sal y la administración de diuréticos, como hidroclorotiazida, furosemida, toracemida, bumetamida, espironolactona y esplerenona. Los bloqueantes beta-adrenérgicos de tipo cardioselectivos, como carvedilol, bisoprolol, succinato de metoprolol, nebivolol, reducen los efectos de la activación simpática, con lo que disminuye la frecuencia cardíaca y el trabajo del corazón. Además, contribuyen de forma eficaz a reducir el grado de activación neurohormonal, puesto que reduce la activación de la renina en el riñón. Por ello, cuando se administran conjuntamente con los IECA, se consigue un bloqueo del sistema neurohormonal más completo, aunque durante años estuvieron contraindicados en la insuficiencia cardíaca, debido a su acción inotrópica negativa. Actualmente está ampliamente demostrado que reducen la mortalidad y morbilidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca ya tratados con IECA. No obstante, hay que tener cautela al administrar bloqueantes beta-adrenérgicos en pacientes en los que la retención hídrica no esté totalmente controlada y aún están contraindicados en la insuficiencia ventricular izquierda aguda descompensada. En la disfunción valvular no corregida quirúrgicamente y en los trastornos de la conducción, como los bloqueos auriculoventriculares. En pacientes con disfunción ventricular izquierda estable sin signos de descompensación, deben iniciarse en dosis muy bajas, teniendo en cuenta que la mejoría clínica no se hace evidente hasta transcurrido al menos un mes de tratamiento. La digital, en el pasado considerada el principal agente inotrópico, ha quedado relegada al control de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular o con ingresos repetidos o síntomas difíciles de controlar con IECA, beta bloqueantes y diuréticos. El beneficio clínico y hemodinámico de la digital es escaso o nulo en la pericarditis constrictiva, en el taponamiento cardíaco, en la tirotoxicosis y en la estenosis mitral en ritmo sinusal, en el beriberi y en la miocarditis. Su empleo está contraindicado en la miocardiopatía hipertrófica en ritmo sinusal, por el peligro de agravar la obstrucción, así como en el bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado. La digitalización correcta requiere una dosis de saturación de 1,25 a 1,5 miligramos intravenoso y otra de mantenimiento de 0,25 miligramos día. Debido a su menor uso, la intoxicación por digital es poco frecuente en la actualidad. No debe confundirse con la impregnación digital que se manifiesta en el ecocardiograma, por las denominadas cubetas digitálicas, constituidas por un descenso del segmento ST, de concavidad superior, con acortamiento del intervalo QT.
Cuando existe intolerancia a IECA, puede utilizarse los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, ARA2, candesartán, silexetil, valsartán, losartán, telmisartán, que a diferencia de aquello no causan tos. De no contraindicarlo una presión arterial baja, las presiones de llenado ventricular pueden reducirse eficazmente con el uso de vasodilatadores, nitroglicerina, nitroprusiato, mononitrato de isosorbida e hidralazina. El objetivo del tratamiento vasodilatador en la insuficiencia cardíaca es la reducción de la precarga y la poscarga, con el fin de disminuir la congestión venosa y aumentar el volumen minuto. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica puede diferir en algunos aspectos de las recomendaciones expuestas hasta ahora, ya que la reducción excesiva de la precarga mediante diuréticos y vasodilatadores puede reducir de modo drástico el gasto cardíaco y ocasionar hipotensión arterial. Es importante prevenir la isquemia, controlar la hipertensión arterial y reducir la hipertrofia con IECA, ARA2 y beta-bloqueantes beta-adrenérgicos. Lo ideal es conservar la contracción auricular para mantener el llenado ventricular izquierdo, por lo que es conveniente mantener o restaurar el ritmo sinusal. En caso de fibrilación auricular, hay que reducir los ritmos rápidos para evitar la insuficiencia cardíaca. El edema agudo de pulmón secundario al fallo ventricular izquierdo o una estenosis mitral constituye una urgencia médica, ya que pone en peligro la vida del paciente. Por ello, el tratamiento debe instaurarse sin dilatación. El paciente ha de mantenerse incorporado, lo que tiende a reducir el retorno venoso al corazón. Debe inyectarse morfina subcutánea de 10 a 15 miligramos o intravenoso, 5 miligramos inyectados lentamente, en 2 a 3 minutos. Dado que el líquido alveolar dificulta el intercambio gaseoso, conviene administrar oxígeno, preferentemente con presiones positivas. También hay que administrar un diurético enérgico de 40 a 60 miligramos intravenosos de furosemida. Si la presión arterial está elevada o es normal, están indicados también los vasodilatadores nitroprusiato o nitroglicerina para reducir el llenado ventricular. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, cabe considerar, por último, terapias no farmacológicas, tales como la resincronización, el desfibrilador implantable, la ultrafiltración, la asistencia ventricular y el trasplante cardíaco. Trasplante cardíaco. En caso de una insuficiencia cardíaca grave e irreversible y con una escasa expectativa de vida a corto plazo, mortalidad superior al 50% al año, está indicado considerar un trasplante de corazón. Se requiere que el paciente tenga menos de 65 años de edad, además de una estabilidad emocional que le permita seguir el programa con disciplina. Sus contraindicaciones son hipertensión pulmonar irreversible, a menos que se proceda a un trasplante de corazón y pulmón, enfermedades del parénquima pulmonar, infecciones activas, diabetes mellitus, insulino dependientes y coexistencias de afecciones extracardíacas potencialmente letales. La supervivencia al mes, al año y a los 5 años es del 85%, 77% y 65% respectivamente. Para evitar el rechazo, el paciente debe recibir tratamiento inmunodepresor por vida.